Ustedes saben que Bolivia va a tener vacuna también. Ahora, aparte de Bolivia, que está muy bien, ¿ah? Bolivia está muy bien. Según tengo entendido, Bolivia es un país con perfil bajo y le está yendo muy bien. Un dato que quería darles, ¿no? Antes de presentar a nuestro invitado, que es el exministro de Salud Luis Solari, a quien yo conozco y respeto, es que la vacuna china solo tiene una eficacia de 79% comparado con Pfizer, que tiene 95%. Además, no se han hecho suficientes pruebas para adultos mayores, que son justamente la población vulnerable, ¿no? Claro, hay gente en las redes que dice, qué terrible tener que depender de decisiones en un gobierno inepto. Bueno, el exministro se encuentra con nosotros. Exministro, ¿cómo está? ¿Cómo está, señor Bryce? Gusto saludarle. Qué gusto saludarlo, qué gusto verlo en líneas generales bien, aunque obviamente preocupados, ¿no? Nadie llegó a pensar que a inicios del año pasado, pues podíamos nosotros tener el tema de la COVID-19 de manera tan rápida como llegó aquí a nuestro país. Sin embargo, ahora se está hablando, según la ministra de Salud Macetti, de un rebrote que podría ser el anuncio de una segunda ola de coronavirus. Según lo que usted conoce en torno a este tema, ¿cómo nos encontramos? Porque yo quiero recoger realmente las ideas de diferentes especialistas, de diferentes médicos, allegados a la salud, porque, a ver, ¿cómo le puedo decir si es que yo tengo que creerle a la ministra Macetti cuando hace un tiempo dijo que se había trabajado para las vacunas y hoy por hoy no tenemos ni siquiera el documento firmado? Entonces, ¿qué es esto? Bueno, lo que sucede es muy simple. El ministerio, como no sabe cómo detener los hasta hace 10 días 40.000 casos mensuales nuevos y 10.000 casos por semana, entonces le han metido el discurso a la vacuna, pero la vacuna al final terminó siendo un espejismo. ¿Por qué Colombia tiene vacuna? ¿Por qué Chile tiene vacuna? ¿Por qué Bolivia tiene vacuna? Porque sus presidentes se la han jugado. Cuando les han dicho, miren, estas vacunas Pfizer y Moderna son unas vacunas nuevas, nosotros realmente no sabemos a la hora que le pongan a 3 millones qué puede pasar, entonces el Estado tiene que asumir la responsabilidad para atender a las personas que tengan algún problema. Y bueno, el presidente chileno ha puesto su cabeza en la guillotina, ha firmado, el presidente colombiano ha firmado, Bolivia ha firmado, y aquí el presidente y el ministro o la ministra no se la han jugado pues por el Perú, porque si no tendríamos vacuna. O sea, la razón por la que no tenemos vacuna y los vecinos sí, es porque los presidentes de los países vecinos se la jugaron totalmente. Entonces, allá, y a ver, ¿en qué otro sitio hay que firmar? Aquí hay que firmar. Y Bolivia estaba yendo bien, pero Bolivia tiene otra vez otro pico. ¿Y por qué algunos países de Asia sin vacuna tienen su curva plana y por qué nosotros tenemos la curva y otros países tienen la curva hacia arriba y en rojo? Porque los gobiernos no están haciendo lo que deben hacer. ¿Por qué ha estado 5 meses sin ningún caso? Sí, sin ningún caso Tailandia y recién están teniendo esto. ¿Por qué? O sea, ¿qué cosa? Simplemente es decisiones de acuerdo a lo que está pasando. Nosotros hemos tenido equivocaciones desde el principio y las equivocaciones se han cambiado los ministros y las equivocaciones han seguido. ¿Por qué salió la ministra Inostroza? Porque el virus entró por el aeropuerto como si estuviera abierto pues de par en par, ¿no? Y ahora en octubre y principio de noviembre que había un brote importante, una segunda ola literal en Europa, porque para decir que una ola se terminó hay que tener menos de 5% de casos positivos. Nosotros hemos estado permanentemente alrededor del 10%. O sea, esto es un brote nuevo. Okay. No es una segunda ola porque no hemos estado como Europa en cero. Entonces, Okay. arranca esta segunda ola en Europa
Se viene la segunda ola, obviamente, primero los países atlánticos más poblados, como son Brasil y México, ¿no es cierto?, de América Latina, de ahí salta a Chile, y nosotros no tomamos ninguna medida extraordinaria, como la que se ha tomado de cuarentenar a los viajeros, ni con Brasil, ni con México, ni con Chile, a pesar que Santiago de Chile ya estaba hace 4 semanas con cuarentena radical los fines de semana. Ajá. Le pongo ahí un ejemplo. Sí, claro. Se ha autorizado 3 pasajeros en los taxis en vez de mantener 2. Se ha permitido que vayan pasajeros de pie en el transporte público y esos respiran hacia abajo y contagian a los que están sentados. Así es. Han aumentado los aforos. Es decir, se han hecho... Y finalmente, ¿no es cierto?, estaba el virus explosivo en Europa entrando a América Sí. Latina y abrieron los vuelos a Europa. Es decir, el ministerio ha hecho todo aquello que no había que hacer. Pues si estos errores le sumamos el tema de las manifestaciones del mes de noviembre, ahorita estamos viviendo el resultado. Es Ahora, decir, el ministerio, en vez de hacer las cosas para frenar el virus, ha hecho cuestiones para que el virus crezca más rápido. ahora, doctor Solari, cuando usted se refiere, por ejemplo, a este nuevo brote, al brote nuevo, ¿es como un volver a empezar como el año pasado, como cuando se dio el primer caso acá en nuestro país? ¿O es una continuación? Bueno, este es otro error del ministerio. Nosotros Ok. hemos tenido un fenómeno singular en el Perú. ¿A qué me refiero? Nosotros hemos estado reduciendo y desocupando camas de hospitalizados y camas de pacientes en cuidado intensivo. Ujú. Pero mientras que el porcentaje de personas que se hospitalizaban iba bajando, iba paralelamente subiendo el porcentaje de personas con cuidado intensivo. Mire, nosotros hemos tenido a fin de agosto 12 de cada 100 hospitalizados iban a cuidado intensivo. Sí. Pero hemos entrado al mes de enero con 26, 27%, o sea, 27 de cada 100 hospitalizados, 27 se iban a cuidado intensivo. El ministerio no se ha dado cuenta. Como decían, no, si se están desocupando camas, miren qué bonito se están desocupando las camas de hospitalizados y de cuidado intensivo. Pero no estaban mirando que iba subiendo el porcentaje de personas que se lleva a cuidado intensivo. Y cuando usted ve que sube el porcentaje, eso es como que usted ve que sube la marea. En algún momento eso se va a convertir en números absolutos. Y llegó pues los números absolutos, y en vez de seguirse desocupando camas, se comenzaron a reocupar camas, pero más 100, más 200 camas, así, violentamente, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un aumento de casos y ese aumento de casos ha llevado a saturar rápidamente las camas de cuidado intensivo. Mientras nosotros desocupamos entre fin de agosto y principios de diciembre, desocupamos más de 10.000 camas de hospitalización, de esas solo eran 500 de cuidado intensivo. Pues obviamente se han llenado rapidísimo. Y claro, obviamente no teníamos la capacidad en los hospitales para poder atender desde un inicio los casos, ¿no?, que se No, presentaban. porque además digamos, salas armables y desarmables que se habilitaron para cuidado intensivo se desarmaron. Claro. Y entonces, mire usted la gravedad de la situación. Sí, no. El ministerio no se dio cuenta que estaba subiendo el porcentaje de hospitalizados en cuidado intensivo. O sea, que tarde o temprano eso iba a reventar. No hizo nada en relación al aeropuerto, en relación a los vuelos de Europa, Brasil, México. Hizo todas estas cuestiones que hemos mencionado, ¿no? Aumentar los aforos, más gente en los taxis. Es decir, ¿cómo no vamos a plantear que haya un cambio en el Ministerio de Salud? Si esto es un rosario de errores, no darse cuenta que están subiendo los casos de cuidado intensivo es una vergüenza para un Ministerio de Salud.
Bueno, y en la Constitución el responsable es el ministro, en este caso la ministra, ¿no? Y, Entonces, y usted cree, el claro, presidente tiene que tomar decisiones, ¿no? claro, sobre todo porque también en un programa, yo estuve escuchándolo, y decía que la necedad y la incompetencia debe ser sustituida en el país o cortada de raíz, ¿no? Bueno, Porque, en todos los campos, ¿no? claro, O sea, mire, la semana pasada murieron 300 personas, alrededor de 300 personas. Y desde el principio de la pandemia, oficiales, casi 40, y oficiosos, 70. ¿Cuántos días ha estado la bandera media asta en Palacio de Gobierno? Ni uno. eso es Esa es la triste, clase de políticos que tenemos. eso es lamentable. Dice, bueno, ay, no, solo se están muriendo 44. Bueno, 44 por 7, 300 pues en una semana. A ver, pongamos en el patio de Palacio de Honor, en el patio de Honor de Palacio, como dije anoche, que usted habrá escuchado eso, 300 ataúdes de cartón, para que el presidente mire los peruanos que se murieron la semana pasada, solamente porque hay gente en el ministerio que no llevó el oxígeno a tiempo, que no se ha dado cuenta que estaban ocupando las camas de cuidado intensivo, que no le llegaron los equipos de protección a los médicos, 260 muertos, que le dieron mascarillas y equipos basura a la Ah, policía, 560 muertos. Es decir, hay un y como he dicho también en otra ocasión, y el Ministerio Público solo está ocupado de la investigación de las pruebas. Oye, ¿por qué se compró esto? ¿Por qué se compró esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no se hizo esto? ¿Por qué no se aceptó la donación del sistema de rastreo a través de los celulares en que fue ofrecido al Perú en el mes de marzo? así Es es. decir, hay como 15 materias distintas que el Ministerio Público tendría que haber abierto investigaciones. Solo hay abierta investigación, me parece que al tema del oxígeno en Arequipa y el tema de las pruebas de por qué se compraba fue raro. Ah, Todo lo demás que he mencionado, que han ocasionado y contribuido a ocasionar muertes de peruanos, 300 por semana y 40.000 casos al mes que el ministerio no sabe y no ha podido controlar y no le da la gana de llamar a un país que sí lo haya hecho para que les enseñe, ¿cómo no vamos a pedir ah, ¿cómo no vamos a pedir que haya un cambio de ministro en el Ministerio de Salud? ahora, O sea, sería claro, un falso amiguismo o exacto. un falso espíritu de cuerpo. El espíritu Ajá. de cuerpo de un ministro y de nosotros los que presenciamos esto es con el pueblo, Ahora, es con la gente. claro, el presidente Sagasti por el momento ha dicho que va a ir hasta el final con todo su gabinete, ¿no? O sea, en este caso, si lo que... Bueno, Sí, mire, soñar no cuesta nada. claro. Y yo he dicho ya cuando recién el gabinete no va a llegar completo al 28 de julio. Y ya han habido, ¿cuántos? Creo que 3 cambios, por lo menos en el Ministerio del Interior. Ya no sé, parece un obra de teatro, sale uno por un lado, entra otro por Es otro lado. increíble. ¿No es cierto? El Es, ministro dice, no, yo no soy responsable de nada. Alguien le dice, oye, ¿has leído la Constitución? Ah, sí, tienes razón. Ah, sí, uy, dice que soy responsable. Sí, sí, ahora yo soy responsable político. No claro. dice responsable político, dice responsable a secas. Eso significa, para el señor Eriche, con todo cariño, que le tengo una gran consideración No, como persona, es muy buen profesional, pero como claro. ministro es un desastre, ¿no? Es la responsabilidad cuando uno no detalla a qué se refiere a política, administrativa, civil y penal. Ahí dice en la Constitución, cada ministro es responsable del sector que se le confía, ¿ya? Sí. Entonces, una persona que en relación a la policía da 4 discursos distintos en 10 días, o sea, significa que tampoco. O sea, yo sinceramente pienso que la huelga anunciada por la federación, yo creo que la primera posibilidad es que la ministra no complete el mes de enero. No complete el mes de enero. Porque, porque tenemos que decirle al presidente desde aquí, porque él no sabe política. Él es un gran tecnócrata, un caballero, un hombre honrado, Una persona muy buena, pero, sí, sí, pero, claro. pero un hombre honrado que se ha puesto más de una vez corbata morada no debiendo hacerlo, Claro, ¿ya? Entonces tampoco no nos vamos a quedar callados. claro. ¿Qué sucede? Hay que explicarle al presidente que cuando la ministra tiene todo este rosario de errores y de equivocaciones y de fallas que acabo de mencionar,
y él dice, yo la ratifico, yo la aplauda, yo quiero que se quede conmigo hasta el final, él está haciendo suyos los errores, que ni siquiera han sido cometidos muchos de ellos durante su gobierno. O sea, él se ha convertido ya en el fusible de la ministra de Salud. Entonces, él tiene que decidir hasta cuándo va a seguir siendo fusible, hasta que su popularidad se derrumbe, porque él tiene que despertar de este ensueño presidencial, obviamente, una presidencia que cayó Sí. del cielo, como el hada madrina de la Cenicienta, ¿no? Ah, Bueno, tiene claro. que salir del ensueño y mirar con claridad que su primera tarea, que es controlar la pandemia para salvar las elecciones y la economía, no va a poder suceder mientras se sigan cometiendo los errores. Y como el adagio dije, para cambiar las cosas que hacen las personas, hay que cambiar a las personas que hacen las cosas. Si él no hace esto, simplemente vamos a ir viendo cómo cae su popularidad. Fíjese, usted no tiene idea la cantidad de gente que ha compartido esta indignación que yo ayer mostré en público y que ahora ya me tomó mi hierba Luisa, ¿no? Sí, sí, sí he podido leer, pero hay que estar tranquilos en medio de esto, pero siempre vigilantes, ¿no? Porque también, por ejemplo, se habla mucho de un posible retorno a una nueva cuarentena. ¿Usted está de acuerdo, estaría de acuerdo con retornar a esta nueva cuarentena? Mira, si vamos a decir borrón y cuenta nueva y comenzamos de nuevo todo, no se puede hacer con las personas que han cometido los errores que le acabo de decir, aumentar los aforos cuando están subiendo los casos, eliminar camas de cuidado intensivo cuando está subiendo el porcentaje de demanda de cuidado intensivo. Esos son errores, pues, de funcionario principiante, ¿no? Uno no puede, en una pandemia uno tiene que adelantarse al virus, no perseguir al virus, sino adelantarse para recibirlo como si uno fuera arquero de la selección peruana, ¿no? Yo lo recibo ya con la trampita hecha, ¿no? Con el huequito hecho para que se caiga. Uno no puede estar detrás como si estuviera cazando mariposas, Sí, pues. porque las mariposas no matan, pues el virus mata. Sí, pues. Imagine usted la imagen, 300 ataúdes de cartón con las fotos de los fallecidos en el patio de honor. A ver si No, el no, no, presidente no, toma sí. decisiones, porque No. tiene que tomar decisiones, porque si no, él va a ser el gran responsable. Mire, la gente, no, se acuerda de la frase, solamente habrán 5.000 casos de COVID y ya pasamos el millón, y eso que no estamos contando los casos del sector privado. ¿Se acuerdan? ¿Habrá 24 millones de peruanos vacunados antes de las elecciones? Sí, Otra mentira. sí, sí, claro. Oye, ya vienen las vacunas, ya Sí, están aquí, sí, como el chiste de Condorito. sí. Ya viene, ya se acerca, ya se fue. Ujú. Entonces, uno no puede, el presidente no puede tener... No, y la otra frase, no nos imaginamos que iba a haber migración a los departamentos. Pero sí basta ver cualquier película de pandemia para ver cómo la gente sale huyendo de las ciudades y se va hacia las zonas rurales, porque hay trabajo en primer lugar y en segundo lugar porque no hay pandemia. Claro. Entonces es evidente que el presidente tiene que tomar una decisión. Una este mes. decisión, exacto. Ahora, ¿qué van a decir? No nos imaginamos que las personas iban a aglomerarse en los ríos. No, Pero se pero les ha cerrado las playas. claro, claro, no, pues, o sea, hay cosas que son ya de sentido común, ¿no? Hay cosas que son evidentes, hay cosas que no se puede, no es para estar pensando tanto, ¿no? O sea, yo digo, son cosas simples, sencillas, en las cuales el gobierno podría darse cuenta y obviamente dar unas soluciones próximas. Ahora, como estamos, claro, obviamente nosotros con las cifras que hemos tenido de fallecidos, ¿no? Las cifras de contagios de los primeros países del mundo, pues, doctor Solari, no nos imaginamos, ¿no? Realmente que íbamos a estar pues así tan mal, porque... Bueno, el presidente lo único que tiene que hacer, señor Bryce, es llamar a la ministra y decirle, a ver, ministra, la semana pasada, ¿cuántos casos positivos ha tenido? He tenido 11.500. Ok. ¿Cuánto tiempo se va a demorar usted en que estos 11.500 bajen a 8.000? Exacto. ¿Una o 2 semanas? Dígamelo ahorita. 2 semanas, va a decir obviamente la ministra. Si a las 2 semanas no ha llegado a 8.000,
la manda a su casa, pues, ¿no? Claro, Porque usted no puede ir a decirle al presidente, no se preocupe, presidente, que solo vamos a tener 5.000 casos es positivos, ¿no? correcto, exacto. Y después llega a 2 millones. Doctor, O sea, el presidente que le tome examen, pues si no está convencido todavía, que le tome examen. debería de ser Mire, así. yo le Claro. tengo una consideración a la ministra como persona, Sí, no, eso ha sido pero asertiva. su acción para controlar 10.000 casos semanales y reducirlos no es buena, pues. Sí, pues No, no es hay buena. fallos. El ministerio ha estado pretendiendo vaciar una tina con el caño abierto. Eso no es Exacto, posible, hay que cerrar el caño. exacto. Bien, Entonces, hemos fallado en las pruebas, hemos fallado en el rastreo, hemos fallado en la protección al personal, hemos fallado en vigilar las cuarentenas, lo cual incluye no tomar a tiempo ingreso a las aglomeraciones. claro. Hemos fallado en los tratamientos, el oxígeno llegó después. Hemos fallado en la compra de vacunas y se ha bajado la guardia totalmente en las campañas para el uso de las medidas personales. O sea, Sí, ¿no? hemos fallado en 6 y una no hemos hecho, que es el rastreo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, señor Bray? Corregir lo que hemos hecho mal y hacer lo que no hemos hecho. Así Pero es. esta cuestión la vengo repitiendo desde el mes de junio, julio. Y bueno, pues los presidentes que hemos tenido insisten en que se queden las mismas personas. Obviamente, esto es como si le hubiéramos pedido pues a Muñante que hiciera otra jugada, aparte de correr por el lateral y cuando llegaba casi al córner, ¡boom!, se entraba al centro. Claro. O sea, Ahora, si usted ve que la gente tiene una sola jugada y que no funciona, tiene que cambiarla. Pues, si hasta en el fulbito de Calichines así así se hace. es. Doctor Solari, ha sido muy amable, ministro. Muchas gracias por haber participado en Hackeando la Política y desearle a usted y a la familia que este año sea bueno, ¿no? Y en donde podamos tener, pues, una mejoría. No puede ser bueno mientras el presidente no tome la decisión que hay que tomar en el Es ministerio. correcto, Y totalmente se de lo digo acuerdo. Sí. de frente, sin anestesia y con caramelito de limón todavía. Muchas gracias, muy buenas noches, Muy hasta bien. luego. Muchas gracias al exministro de Salud, Luis Solari. Bueno, sí, tiene mucha razón, pues, ¿no? Ha existido falta de criterio, de estrategia, ¿no? Han existido errores técnicos, sin duda, que nos han llevado a estar en esta situación.